Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Deuteronomio 23:13 dice, mire, tendrás también entre tus armas, tome nota, una estaca. Dentro de las armas de guerra que todo soldado israelita llevaba, tenía la consigna plena de portar a aquellos que eran guerreros sus armas de batalla, espada, escudo, su yelmo, su casco. Es decir, es más, la Biblia declara cuál es la armadura de Dios, bajo la cual cada uno de nosotros, amado hermano, tenemos la alternativa de podernos afianzar en el proceso de la guerra espiritual. Lo interesante es que dentro de las armas de guerra que le fueron entregadas al pueblo de Israel, había un arma que pues muy pocas veces enseñamos acerca de ella. Sin embargo, tiene un impacto increíble en la vida de todo hijo de Dios. Y ahorita vamos a entender por qué. Es decir, en adición a las sandalias del apresto del evangelio, del yelmo de la salvación, amado hermano, de la espada que es la palabra, bueno, toda la armadura presentada a través de la palabra, vemos que en adición a esto habían otras armas. Una de ellas se conocía como estaca, la yated. Esa palabra que traduce estaca en el original es la palabra yated. Ahorita lo vamos a ver. Tendrás entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Sí, así como usted lo lee, literalmente lo tiene en pantalla. Porque Jehová tu Dios, ahí hay un porqué, tenemos que acercar la lupa al porqué. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. En medio del campamento el Señor se pasea para librarte, propósito, para librarte y para, mire, entregar a tus enemigos delante de ti. Por favor, quiero que recapitulemos, tú que estás allá en casa, por favor volvamos a leer este texto, porque ahora después en esta segunda lectura va a tomar un poco más de sentido para ti y para mí. Deuteronomio 23:13, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres afuera, allá afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. ¿Para qué? Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, limpio, puro. Tome nota, parafraseando, santo dice acá, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Cuando vamos al contexto de la palabra, vemos que esta palabra estaca, tome nota, esta palabra estaca en el original hebreo lo traduce la palabra yated. Tú lo tienes acá en pantalla. Cuando la Biblia habla de estaca, habla de yated. Esta palabra yated significa, mire, acá lo tiene usted, sujetar. Tome nota cómo aparece la sujeción ahí. Se traduce como clavija, clavo o estaca. Dos palabras que me interesa tener bien claras en esta mañana. La yated, es decir, la estaca, que tiene un propósito importante en la vida de todo hijo de Dios, que se reconoce un guerrero de parte de Dios. Ahorita vamos a comprender esto. Y otra palabra que también dejé subrayada en el anterior, no sé si podemos regresar, ahí le aparece también en color celeste, mire, la palabra volverte. La palabra volverte en color celeste en pantalla. Tendrás también entre tus armas una estaca,
Y cuando estuvieres afuera, cavarás con ella. Y luego al volverte, esa palabra volverte, necesito dejarla esquematizada desde entrada. Me dejó sorprendido, mira Sergito, que esa palabra volverte en el original es la palabra arrepentimiento. Tú recordarás que cuando estudiamos doctrina acá en casa, existen dos palabras que traducen arrepentimiento. Shuv en el Antiguo Testamento y metanoia o metanoao en el Nuevo Testamento. Entonces empecemos a asociar, por favor, conceptos. Estaca, arrepentimiento. Tome nota. Esa palabra volverte que apareció en pantalla anteriormente es la palabra shuv. Tú tienes en pantalla todas las descripciones o todas las acepciones de esa palabra shuv en el original hebreo. Esa palabra shuv significa volverse. Empieza a asociar estaca, arrepentimiento, limpieza. Tome nota. Volverse significa, bueno, todo lo que aparece en blanco, evidentemente, pero le coloqué algún realce. Mire, volverse, arrepentirse. Todos nuestros amados hermanos que han estado estudiando doctrina o hemos pasado por doctrina, nos recordamos perfectamente de esta palabra. Es algo de lo que se enseña en doctrina básica. Quiere decir cambiar, quiere decir convertirse o convertir, aparece acá. Giro, 180 grados, shuv, giro de 180 grados, no el giro de 360 grados que muchas veces hablamos, ¿verdad? Porque el que gira 360 grados termina viendo hacia el mismo lugar. 180 grados, contrario a giro, girar. Tome nota. ¿Para qué servía la estaca? La estaca, originalmente el pueblo de Dios tenía la instrucción por parte del Señor que dentro de sus armas de guerra todo guerrero israelita llevaba su escudo, llevaba su espada. Tome nota. Y junto le era obligatorio llevar como arma de guerra una estaca. Esa podía ser elaborada, amado hermano, de madera regularmente, y con ella la instrucción por parte de Dios dentro de las normas sanitarias. Por eso es que a veces tenemos que aprender, amado hermano, a entender la forma a través de la cual Dios nos habla. Dentro de las normas sanitarias que Dios le había entregado al pueblo de Israel, una de ellas era que toda persona que en algún momento tenía necesidad, como todo cuerpo natural, en determinado momento de excretar todo aquello que no le había sido provechoso en su cuerpo, perdón la expresión, Dios mío, no sé cómo trasladarlo, perdón, cuando se le antojaba pues a alguien del pueblo, el número 2, como dicen los niños, así le enseñan a los pequeños, ¿verdad? Entonces la instrucción del Señor era, cuando tú tengas ganas, mire, bueno, es más, la versión en el original acá cuando leímos Deuteronomio dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Pero bueno, previamente dice, y cuando estuvieres ahí afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu inmundicia. Algunas versiones dice tu inmundicia, en esta versión dice tu excremento, tu suciedad. Es decir, esa estaca, que era un arma de guerra que todo guerrero tenía que tener, yo me imagino que de un lado pegada a la espada y en algún otro lugar dentro del cincho o del otro lado tenían que llevar la estaca, que era un arma de guerra que Dios había entregado al pueblo de Israel. Deuteronomio nos habla de una estaca de entre las armas que el pueblo de Dios debía tener. Quiere decir que todo aquel hombre y mujer de Dios que se considere un guerrero o una guerrera de parte de Dios, dentro del arsenal de sus armas, es obligatorio, sí, solo sí. Yo no sé si usted se recuerda de ese concepto matemático que le enseñaron a usted en la primaria. Sí, solo sí, se cumple. Esa estaca servía al pueblo de Dios para que cuando tuviese la necesidad de excretar todo aquello que no le era provechoso a su corporeidad, saliera del campamento. Por eso es que Deuteronomio dice, cuando anduvieres allá afuera ¿de dónde? Afuera del campamento. Porque la obligación
Y la norma que le había sido entregada por parte de Dios al pueblo es que todo aquel que necesitara de sus necesidades fisiológicas tenía la obligación de apartarse del campamento temporalmente, llegar al lugar establecido dentro del pueblo para excretar, perdóneme el concepto, amado hermano, para desechar todo aquello que no le servía, ante lo cual él tomaba la estaca, cavaba un agujero profundo en la tierra. Esa era la instrucción por parte de Dios. Note para qué servía un arma de guerra. Porque la estaca no es llévese un palo y abre un hoyo en el suelo, no. Había sido decretado por parte de Dios que todo guerrero tenía que tener un arma llamada estaca. Es decir, era obligatorio tener espada y tener estaca. No es una en sustitución de la otra. Escudo, yelmo, el apresto del evangelio, ¿verdad? Las sandalias, toda la vestidura y su estaca. Así que todo guerrero de Dios tiene que tener estaca. Esa estaca le servía para cavar profundo en la tierra. Eso nos enseña a nosotros la historia. Y una vez había desechado, tapaba la inmundicia y regresaba al campamento completamente limpio. Entonces, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, amado hermano, el pueblo de Israel traía costumbres de esclavitud en él. Pero cuando van al desierto aprenden a pelear, es decir, los traslada de la dimensión de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo guerrero. Y usted sabe que una de las primeras batallas que enfrenta el pueblo de Israel delante, amado hermano, una de las batallas fuertes son las batallas contra Amalek. Cuando entran al desierto pelean con Amalek, con el gigante que es el rey de Basán. Entonces entendemos que de alguna manera todo aquel que tuvo una dimensión de crecimiento en esclavitud, Egipto, mundo, era trasladado de las tinieblas a la luz admirable, acoplando el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entonces dejando la dimensión de esclavo, entran en la dimensión de guerreros de Dios. Y cuando llegan a esa dimensión, les es adherida un arma o les es solicitado un arma que se conoce la estaca. Esa estaca era un trozo de metal o de madera con forma cilíndrica y usado únicamente en dos oportunidades dentro de la Biblia. Número uno, las estacas que de alguna manera servían en el proceso de la formación de las telas o de la unión de las telas, en el proceso, amado hermano, de la vestimenta que ellos llevaban. Es decir, los telares eran enrollados en estacas grandes. Entonces la estaca se utilizaba de alguna forma para mantener hundidos retazos de tela, unidad. Y número dos, segundo propósito en lo cual la Biblia nos muestra la utilización de las estacas, son las que están descritas en el libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio esas formas concéntricas, cilíndricas, llamadas estacas, fueron convertidas de una manera como armas de guerra para cavar pozos y de alguna manera desechar lo que no le es útil ya al hombre. Lo interesante en esto es que el versículo 14, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. ¿No te hace sentido ahí algo, Sergito? Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos dentro de tu campamento. Entonces podemos nosotros apreciar, amado hermano, que de alguna manera Dios lo que está procurando buscar en medio de su pueblo es santidad, limpieza y purificación. Entonces, cuando a mí me empieza a sonar esa palabra estaca, el día de ayer en la tarde el Señor me dice: estás pronto por terminar un ciclo y dile a mi pueblo
Pues es un mensaje directo, por favor. Si tú estás viendo este mensaje hoy, este es un mensaje que Dios ha pedido a mi corazón entregarlo. Y el Señor me dijo, están próximos a dejar un ciclo y aperturar un nuevo ciclo de bendición. Y en ese nuevo ciclo de bendición, estaca te es necesaria tener dentro de tus armas de guerra, me dijo. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y el Señor me hizo ver a la luz de la palabra que así como el cuerpo natural, mire, hemos enseñado muchas veces cómo la iglesia es conocida hoy, o la entendemos bajo el contexto de la palabra, como el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual declara la palabra, el Señor Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros concertados en unidad formamos el cuerpo. Y me dijo el Señor, así como un cuerpo natural necesita expeler y o excretar todo aquello que no le es necesario o que ya no le es de utilidad, de esa misma forma el cuerpo místico tiene que aprender a sacar, perdóneme la expresión, amado hermano, espero que nadie se ofenda, tienen que aprender a excretar lo que no les es de bendición y lo que no les es positivo en medio de la casa. Entonces entendí yo que el concepto de la estaca original primario, porque tú tienes que saber que una estaca bíblicamente tiene por lo menos 4 usos diferentes. El primero lo quise enmarcar acá dentro de la perspectiva de un instrumento de limpieza que nos lleva a la dimensión del shuv. Quiere decir que la estaca es un mecanismo dejado por parte de Dios. Obvio, tú y yo no vamos a salir hoy al mercado a comprar una estaca, ¿me entiendes? Pero sí lo podemos aplicar en la dimensión del espíritu, al cuerpo místico del Señor Jesús. Quiere decir que cuando la Biblia habla de estaca, nos está hablando de procesos de limpieza. Y eso me dijo el Señor, dile a mi pueblo, y hoy tendrás que ministrar, me dijo el Señor, proceso de limpieza y rompimiento de un ciclo pasado, delante del cual el pueblo de Dios debe de avanzar hacia la nueva dispensación limpio. Y tienes que indicarle a mis guerreros que es necesaria la utilización de una estaca en el proceso de sus batallas espirituales, ya que mucho guerrero hoy necesita ser limpio en mi nombre. Eso me dijo el Señor ayer. Entonces empiezo a visualizar que la estaca primariamente tiene una función, y esa función, amado hermano, nos habla de confesión, de arrepentimiento y de cambio. Porque cuando andes allá afuera y hayas excretado, te darás vuelta. Es decir, el proceso de la limpieza va a necesitar y va a requerir un proceso de confesión y un proceso de liberación hoy, en el nombre de Jesús. Hay una nueva dimensión que vamos a empezar a vivir en este año 2022, una nueva etapa a la cual el Señor está llevando a su pueblo. Y el Señor me dijo, diles que les es imprescindible adherir dentro de sus procesos de guerra estaca. ¿Para qué? Para que su proceso de crecimiento y de avance traiga edificación. Entonces yo me di cuenta que realmente cuando Dios hablaba acerca de la estaca y del proceso de la limpieza fuera del campamento, nos está hablando, amado hermano, acerca de terminar un ciclo limpios. ¿Con qué propósito? Terminas el ciclo limpio y arrancas el ciclo limpio. ¿Qué le quiero decir? La estaca sirve, número 1, como un instrumento de confesión, como un instrumento de limpieza. Esto lo podemos nosotros también visualizar y llevar hacia la dimensión de la ministración. Entonces, todo guerrero de Dios tiene que tener en el espíritu una estaca, es decir, la disposición de la limpieza, de abandonar lo viejo, de sepultarlo en la tierra, en el mundo, regresar al campamento dándote vuelta, es decir, con una actitud de cambio interno. Por eso es que cuando nosotros vemos, amado hermano, y perdóneme que tenga que regresar, pero este versículo es increíble. Tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Para qué?
Para que tengas cómo cavar profundamente y sacar, expeler toda aquella condición de vida interna que no te causa edificación. Y cuando estuvieres fuera de donde, del campamento, donde has de ir a sacar lo que no sirve, luego cuando te hayas arrepentido, cuando luego te vuelvas, quiere decir que después del proceso de excretar, al dar vuelta, Dios nos está haciendo alusión, amado hermano, a un proceso de cambio interno, entiéndase arrepentimiento, y eso lo entendemos en la dimensión del arrepentimiento de las obras muertas. Pero si te das cuenta, dice, y luego de volverte, cubrirás tu excremento. Quiere decir que el proceso de la limpieza tiene como objetivo abandonar las viejas costumbres y todo aquello que todavía al día de hoy muchas veces nos sigue arrastrando hacia la concupiscencia y hacia el pecado. El pueblo de Dios hoy necesitamos entrar en un tiempo de limpieza interna, y para ello, dentro de las armas espirituales que Dios agrega a sus guerreros, está la estaca. Esa estaca nos enseña a nosotros acerca de la confesión, nos enseña acerca del arrepentimiento, nos enseña acerca de abandonar todo aquello. Después de que hubieses ministrado, mire, se lo voy a trasladar desde esta perspectiva para tratar de sacar una analogía. Después de que llegues al proceso de la ministración y hayas abandonado todo aquello viejo que no te trae edificación a tu vida, te darás vuelta, te arrepentirás de tu conducta y avanzarás hacia lo nuevo de Dios. Lo interesante es que cuando nosotros vemos la estaca, la yatet de Dios, por lo menos vemos 4 utilizaciones, de las cuales una nos habla de limpieza, nos habla de confesión, nos habla de arrepentimiento, nos habla de abandonar una vieja naturaleza. Así que hoy la yatet de Dios, amado hermano, debe de ser establecida, varones de Dios, como aquellos procesos de limpieza que debemos de llevar a cabo cada uno de nosotros, próximos en la aperturación de la nueva dimensión de bendición que el Señor trae para cada uno de nosotros en este año 2022. Entonces, ¿de qué nos habla la yatet? La yatet nos habla de ministración. La yatet nos habla de confesar todo aquello que hasta el día de hoy probablemente, no te estoy diciendo así sea, pero que probablemente vengas arrastrando y no hayas o no hayamos querido abandonar y o dejar a lo largo de todo este tiempo. Estamos próximos a entrar en una nueva dimensión espiritual. Un tiempo, amado hermano, que por mucho cristiano es marcado como apocalíptico. Nosotros, los que anhelamos ver a nuestro amado Señor, recuérdate que uno de los procesos en los cuales la novia del Cordero debe de ser llevada es en la dimensión del sahumamiento. ¿Quién es esta que sube del desierto sahumada, es decir, aperfumada? ¿Por qué? Porque pudo abandonar todo lo viejo que todavía traía arrastrado en su corazón y que le va a producir réditos de bendición el dejarlos atrás. Es decir, la estaca bíblicamente se puede utilizar como una herramienta, como un arma de guerra. Quiere decir que la confesión, el abrir mi corazón, el ser limpio de lo que tengo en inmundicia en mi corazón, es parte del proceso del perfeccionamiento al cual Dios introduce a sus hijos para llevarlos a una dimensión de vida en abundancia. Pero cuando seguimos y avanzamos en la palabra de Dios, vemos que también la yatet se utiliza como un arma o como una herramienta de crecimiento y de expansión. Se usa como una herramienta de expansión. ¿Sabías, Sergito, que la estaca se usa también para la activación ministerial? Y la estaca se utiliza para colocar pesos de gloria sobre los hijos de Dios. Entonces cuando yo veo la estaca y sus 4 dimensiones en esa faceta, digo, sí, Señor, tú lo que anhelas de nosotros como pueblo es un proceso de limpieza, de abandonar la vieja naturaleza para que traiga sobre nuestra vida la dimensión de la expansión, la dimensión del genuino llamamiento de Dios. No en destiempo,
Mire, vamos hacia adelante, por favor. Entonces, número uno, la estaca es aquello que sirve para sacar desechos. La estaca es el proceso de la administración o de la limpieza que necesitamos en cada uno de nuestra vida. Número dos, la estaca de la edificación es la misma yated. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Isaías 54, Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Y me empezó otra vez a sonar expansión y crecimiento. Ojo, por favor, para los escuderos, porque antes de preparar esta prédica, ya Dios nos había hablado de expansión y crecimiento semanas anteriores, y no teníamos este mensaje. Esto viene a caer como una especie de confirmación por parte de Dios en lo que el Señor nos ha estado entregando. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Tome nota, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza ¿qué? Tus estacas. Quiere decir que la estaca, en adición a la limpieza, también sirve para la edificación. Entro en un proceso de limpieza con mi yated y avanzo con la misma yated hacia la dimensión de la edificación. Esa palabra ensancha, se la coloqué ahí en celeste. Abajo le coloco la palabra que la traduce en el original hebreo. Esa palabra ensancha es la palabra rakhab, H7337. Tú lo tienes ahí en pantalla. Quiere decir ampliar, literal o figurativamente, dice acá, mire, ancho, aumentar, ensanchar, espacioso. Quiere decir que cuando la Biblia nos habla del ensancha, nos habla de crecimiento. Tome nota, porque el crecimiento se da gracias a la yated, gracias al proceso de limpieza, al abandono de las viejas costumbres. Perdóneme que se lo diga en el buen chapín, a dejar las viejas mañas del 2021, avanzar hacia el 2022 con un arrepentimiento genuino hacia la dimensión de la edificación y de la expansión. Pero para edificar y expandir tiene que haber limpieza. Si no hay limpieza, no se tiene yated. Y si no se tiene yated, difícilmente se va a poder crecer y expandir. Y la segunda palabra que quise dejar acá también en acepción para poder explicar la estaca de la edificación, que es la misma yated. Si tú buscas esa palabra estaca en Isaías 54:2, vas a encontrar que es la misma yated. No seas escasa. Mire, esa palabra escasa la traduce la palabra griega 28:20, que es la palabra hazak. Quiere decir restringir, rehusar, soslayar, observar, ahorrar, apaciguar, cesar, detener. No seas escaso. Expansión y crecimiento son palabras que Dios deja determinadas para nuestra vida hoy. Es decir, mire, tratando de empezar ya a hilvanar cada una de estas dimensiones. Aquellos hombres, hijos e hijas de Dios que anhelamos la edificación, el ensanchamiento espiritual o el ensanchamiento natural en cualquier proceso, limpieza es requerida en tu vida. Y así me dijo el Señor: yo traigo edificación, traigo ministerios a confirmar en este tiempo, sobre los cuales colocaré peso de gloria. Tú vas a ver cómo la yated entra en acción en cada uno de esos eventos. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, es decir, no te retraigas, no seas apocado o apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza. Esa palabra refuerza es la palabra hazak 2388. Mire, ¿de qué nos habla el Señor en la dimensión de la edificación? Con estaca. Por favor, esta estaca es importante en la dimensión espiritual. Nos habla de limpieza. Cuando la Biblia habla de estaca, primariamente habla de limpieza.
habla de perfección, habla de abandonar vieja naturaleza, habla de dejar atrás todo lo viejo. ¿Para qué? Para llegar a la nueva dimensión. Para ello refuerza tus estacas. Las estacas se refuerzan. ¿Qué quiere decir? Fortalezcan, curen, ayuden. Mire lo que significa la palabra hazak. Usted la tiene aquí en pantalla. Esa palabra refuerza significa conquista, curar, ayudar, reparar, fortificar, animar. Hay muchos que no han podido edificar a lo largo de este tiempo porque sus ánimos han estado bajos. Pastor, sí, es que han dado meditabundo, las cosas no han salido como yo he querido, como yo he esperado y no entiendo el por qué. Sencillo, regresa, obtén tu yated, usa tu yated en la primera faceta de limpieza y verás cómo Dios fortalece, te da ánimo, te hace crecer. Mire, significa esforzar, guiar, reedificar, reforzar, reparar, resistir, restaurar, predominar, resuelto, retener, sostener. Es decir, la edificación que Dios trae. Esta edificación se lleva a cabo como consecuencia ¿de qué? De que han sido reforzadas las yated en medio de cada uno de nuestros hogares. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros, una de las versiones que traduce acá, mire, donde dice alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, una versión lee afirma tus estacas. La estaca, la yated, sirve para limpiar y sirve para edificar. Quiere decir que con arma de guerra se edifica. No estamos hablando de una yated que nos sirve en el proceso de la limpieza. Ya cumplió su cometido. Aquel que se ministra, aquel que se despoja de la vieja naturaleza, aquel que deja atrás, perdónenme la expresión en el buen chapín, todas sus mañas, todos sus defectos, todas aquellas cosas que sabe que no agradan el corazón de Dios. Pero dice, yo voy a usar la yated de Dios y me quiero ministrar, quiero ser limpio, quiero irme perfeccionando. Se abre una nueva dimensión. Una vez tú entras en la dimensión de la limpieza espiritual, se te abre también la dimensión de la edificación. Muchas veces, amado hermano, estamos conformes y estancados con los logros que muchas veces hemos alcanzado. ¿Qué te dice el Señor? Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No seas escaso. Tienes que crecer. Amado hermano, dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que su luz ve en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vemos que la yated de Dios nos sirve a nosotros también como una herramienta de expansión. Si tienes yated, si tienes la humildad de limpiarte de tu vieja naturaleza, en automático se te abre una dimensión de edificación en tu vida. Es decir, alcanzamos logros dados por parte de Dios de una manera importante. Pero tome nota que para poder avanzar en una edificación conforme al Espíritu de Dios, la limpieza es requerida previamente. ¿Anhelas sueños? ¿Anhelas resultados diferentes en este año 2022? Tienes que colocar dentro de tus armas de guerra, incorporar, si no la tenías, incorporar una estaca en tus armas de guerra. ¿Para qué? Para que seas limpio, para que seas perfeccionado y que en esa dimensión de limpieza y de agradar el corazón de Dios se te abra la dimensión de la edificación, porque el que tiene la yated de la administración ya tiene la yated de la edificación cuando la ha utilizado correctamente delante de Dios. Entonces, una vez he pasado por la transición de la limpieza, Dios me abre la dimensión de la edificación. Y luego, en esa dimensión de edificación, de crecimiento y de expansión, se habilitan también dimensiones simultáneas. Por ejemplo, la activación ministerial. La activación ministerial viene como consecuencia de una correcta utilización de la yated en los procesos de liberación interno. Por eso es que un siervo de Dios que no ha utilizado la yated en su vida espiritual y tiene cosas escondidas y actúa a espaldas de, por ejemplo, hijos actuando a espaldas de sus padres,
ovejas actuando a espaldas de su pastor, líderes actuando a espaldas del ministro que les cubre. Eso quiere decir que no hay yated. ¿Por qué? Porque no hay limpieza. Porque si hubiera limpieza interna no hubiera corrupción. En término, amado hermano, muchas veces de levantarnos en contra de la autoridad establecida por parte de Dios. Jueces capítulo 5 versículo 26 nos habla de la estaca como una dimensión de activación ministerial. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y Leorado y atravesó sus sienes. Aquí ya la estaca sí ya funciona como una dimensión de guerra espiritual. Es decir, esta estaca es un arma de guerra. Tome nota, por favor, que activa incluso ministerios en la mujer. Ha habido mucha mujer sometida y sojuzgada en este tiempo a través de un evangelio, amado hermano, que la ha aprendido a tener así, humillada y sujeta. Pero vemos cómo en las manos de una mujer Dios puede hacer maravillas. Tú tienes que saber, amado hermano, que en el Antiguo Testamento no existían jueces mujeres. No existían jueces mujeres, sino que los jueces que eran establecidos siempre eran varones. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Jueces, vemos que pasa algo bien tremendo. Pues allí nos habla acerca de una mujer cuyo nombre significa abeja o avispa, y que fue profetisa y fue la primera mujer que juzgó a Israel, Débora. Eso lo lee usted en el libro de Jueces capítulo 4 versículo 5, que ella, amado hermano, fue levantada como una mujer juez que juzgó incluso a los jueces de Israel. Entonces, la estaca nos habla a nosotros acerca de procesos de ministración que activan ministerios. Durante mucho tiempo, eso lo vemos en el libro de Jueces, todo eso lo puedes tú leer en el libro de Jueces. Después de un gran tiempo de opresión por parte de un rey que se conocía como el rey Jazor, Débora, esta mujer que se levanta como madre, dice la Biblia, llama a Barak y le encomienda una misión y le dice: tú has de librar y de liberar a Israel del yugo extranjero. De ahí es que nosotros vemos que a través de esto en el libro de Jueces se levanta algo que se conoce como el canto de Débora, porque nos habla, amado hermano, acerca de esos procesos fuertes de liberación que el Señor trajo sobre su pueblo. El libro de Jueces es un libro, amado hermano, que muestra muchos altibajos en los procesos de gobierno. Cuando aparecía un juez que estaba de buen ánimo y de buen entusiasmo, pues recibían dádivas. Pero cuando de pronto venía un juez que no estaba así muy contento, muy agraciado, amado hermano, el pueblo tendía a bajar. Es decir, había un gobierno de altibajos. Como era el rey, era el pueblo. Como era el rey, era el pueblo, amado hermano. Entonces esta mujer Débora se levanta y levanta a ella misma a los líderes y le dice a Barak: ve a pelear, que Dios te va a dar victoria. Y verdaderamente así lo hizo Dios. Le dijo: ve tú delante. Y de alguna manera el liderazgo marcado por esta mujer a este varón desencadenó un proceso de liberación en medio del pueblo de Israel. Ahora, lo interesante de esto, mira, Sergito, y es aquí donde vemos cómo una estaca activa el ministerio en una iglesia, o puede ser tipificado también bajo la dimensión de una mujer. Atrás de esta mujer Débora había otra mujer que se llamaba Jael. Ella, dice la Biblia, que Jael tomaba su estaca en la mano derecha
y un martillo en su otra mano, y con una estaca, mire, y un martillo. De alguna manera esta mujer, dice acá, mire, atrás de esta mujer había otra mujer llamada Jael, y ella toma su estaca y en la mano derecha un martillo y mata al general Sísara. Y general Sísara llega a su tienda, lo atiende y espera el momento preciso, para matarlo. No tenía espada, Jael no tenía espada, pero de alguna manera esta mujer llegó a ser experta, si así lo queremos visualizar, en la utilización de un arma. Porque dice la Biblia que traspasa la cabeza del general Sísara y lo mata. Esto provoca en ella, mire, que Débora y Jael, las dos mujeres, sean activadas como mujeres guerreras. Y de alguna manera esta mujer Jael, con una estaca, con un arma llamada estaca y un martillo, logró matar al más grande y terrible enemigo que Israel tenía. Entonces, cuando nosotros vemos, Jael fue activada en la dimensión de guerrera de Dios cuando destruyó al enemigo del pueblo de Dios que lo había traído subyugado por 20 años. Entonces vemos que tanto Débora y Jael tenían estaca en su mano porque eran mujeres guerreras que descubrieron de alguna manera esa encomienda que Dios le había mandado a ellas. Es decir, la estaca en la mano de Débora y la estaca en la mano de Jael nos habla de activaciones ministeriales por parte de Dios. ¿A través de qué? A través del ministro que cubre. Entonces vemos que esta estaca, número uno, sirve, la yatet de Dios sirve para el proceso de limpieza. Sirve también para el proceso, amado hermano, número dos, nos hablaba del proceso de la administración o de la confesión. Nos hablaba del proceso de la expansión. Mire todo lo que se logra con yatet en mano. El que tiene yatet, amado hermano, ya la hizo, porque es un hombre que ejercita la administración en su vida, y como parte del proceso de la administración en su vida, Dios da las alternativas de expansión, y dentro del proceso de la alternativa de expansión vienen los procesos de los nombramientos de aquellos hombres y o mujeres. Por eso vemos que esta mujer fue activa con una yatet. El arma que utilizó fue una estaca. Vemos que la estaca nos habla a nosotros también, amado hermano, de establecimiento de ministerios. Es decir, aquel hombre o aquella mujer que sabe utilizar correctamente la yatet de Dios va a recibir promoción. Es decir, va a ser una mujer o un hombre guerrero que sabe utilizar correctamente el nombre de Dios. Entonces Débora y Jael fueron activas a través fueron activas a través de la utilización de una yatet, de una estaca de Dios. Quiere decir que aquel hombre y aquella mujer que sabe utilizar correctamente esa yatet, amado hermano, puede alcanzar grandes llamamientos de parte de Dios. Y número cuarta oportunidad donde aparece la yatet de Dios. La yatet de Dios activa. El hombre que tiene yatet de Dios tiene una alta probabilidad de que sea colocado sobre ellos. La yatet sirve para colocar peso de gloria. Mire lo que dice Isaías 22:19. Gloria a Dios. Al 24. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu pueblo te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Este Eliakim era un nombre sobre el cual Dios iba a poner un peso de gloria fuerte. Pero mire el elemento que Dios utilizó para ello. Y lo vestiré de tus vestiduras,
y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y mira lo que dice ahí Sergito. Y tú, amado hermano, que nos estás viendo del otro lado de la pantalla. Y lo hincaré como clavo. ¿A quién? ¿A quién iba a hincar como un clavo en lugar firme? A Eliaquim, un siervo de Dios con clavo, es decir, con estaca. Esa palabra clavo, en el versículo 23, Isaías 22, 23, si tú buscas esa palabra clavo, es yated. O sea que este clavo es una estaca. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Y lo hincaré como yated en lugar firme. Y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Por qué con clavo? ¿Por qué como clavo en lugar firme? ¿Por qué? Porque a este siervo de Dios, Eliaquim, Dios habría de colocar sobre él un peso de gloria. Y como habría de colocar, dice acá en el versículo 24, mire hermano, colgarán en él o colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque había sido hincado como clavo o como una yated de Dios. Entonces vemos que una vez más, cuando hay yated de Dios, hay gloria de Dios sobre aquel hombre que se deja de alguna manera colocar como un clavo firme la palabra de la enseñanza de Dios sobre su vida. Y dice el 24, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Acá en este libro, amado hermano, dice la palabra de Dios, mire, que le va a dar túnica, que le va a dar cinturón y la autoridad a Eliaquim. Este es un hombre clavo o un hombre estaca, cuyo nombre Eliaquim significa Dios levanta. O sea que al hombre que Dios levanta es porque tiene estaca. Entonces de aquí podemos sacar deducciones bien sencillas. Quiere decir que para ser levantado delante de Dios tiene que haber limpieza, tiene que haber santidad, tiene que haber purificación. La pastor, ¿y cómo alcanzo eso? Tienes que tomar tu arma de guerra llamada yated, llamada estaca de Dios, y tomar la gallardía de permitir que Dios limpie cada una de las áreas inmundas que existan en nuestro corazón. Como consecuencia de esa limpieza va a venir la confirmación de parte de Dios en el ministerio, y es colocada también a través de esta yated los pesos de gloria. Eliaquim significa Dios establece, Dios levanta. ¿Quién era Eliaquim? Oficial mayordomo de la casa del rey Ezequías y uno de los más íntimos ministros del rey. Así que cuando Dios entrega a yated, amado hermano, está pensando en ministerio. Esto quiere decir que una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, y con esto quiero ir aterrizando ya, para que la gloria de Dios, porque si lo vemos de una manera secuencial, vemos un proceso de crecimiento, pero si lo analizamos desde la retroperspectiva, dentro de la activación ministerial, entienda todo aquel hombre o mujer que quiera ser llamado al ministerio, que para que el ministerio sea enviado a sus vidas, tiene que tener un arma de guerra llamada yated. Aquel hombre que tiene estaca
es un hombre que ejercita la limpieza interna, la purificación interna en su corazón. Y como consecuencia viene la bendición grande de parte de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, amada hermana, hoy quiero ministrar en medio de cada uno de nuestros hogares la yatez de Dios. Esa arma de guerra que para muchos probablemente haya sido menospreciada, pues era sencillamente una estaca de madera con punta. Muchos pensamos que la estaca había sido dejada únicamente como un arma de limpieza. Pero ahora acercando nosotros esto, vemos que cuando Dios va a colocar el peso de su gloria sobre un hombre de Dios, primero lo va a atravesar por el valle de la purificación y de la limpieza. Es una analogía que estoy lanzando. Enséñeme dónde está el valle de la purificación y la limpieza en la Biblia. Solo estoy hablando. Lo va a atravesar por el proceso, amado hermano, de la confesión. Confesión, entiéndase, aquel proceso que llevamos a cabo en nuestras vidas para abandonar todo aquello que no nos sirve. Tome nota, cuarto peso de gloria. No hay peso de gloria si no hay una yated que limpie lo interno de nuestros corazones. Como parte del proceso de la limpieza, Dios te empieza a expandir. Dios te empieza a llevar a dimensiones en el espíritu. Por favor, aquí no estoy hablando de nada material. Aquí estoy hablando en el espíritu. Te lleva a nuevas dimensiones y dispensaciones porque hay una expansión interna en tu ser espiritual. Como consecuencia de la limpieza viene la expansión interna en el espíritu, en el alma. En ese proceso de expansión, si Dios tiene un llamamiento para ti, porque recuérdate que el don y el llamamiento vienen de Dios y es irrevocable. Si Dios te ha dado una promesa y tú anhelas ser un siervo, una sierva que tenga un peso de gloria de Dios, la yated es el arma indicada. Confesión, en la yated hay expansión, en la yated hay activación de ministerios, y en la yated Dios coloca peso de gloria. Eso nos habla de honra para aquellos hombres y mujeres que hemos aprendido a utilizar un arma que originalmente nos había sido enseñado, servía únicamente para cavar profundo en la tierra y colocar ahí lo inmundo, lo sucio, fuera del campamento. Esa confesión conllevará a un arrepentimiento genuino, dándote vuelta. Entierra lo viejo y arrepiéntete y conviértete. Tome nota de la secuencia de los eventos. Por si hay un hombre, si hay un varón o una varona que haya estado anhelando ministerio, dice la Biblia que el que anhela ministerio, buena obra. Pero hoy te digo yo, pero te es necesario tener una estaca de Dios. ¿Para qué, pastor? Para tu limpieza, para tu expansión, para tu activación ministerial y para la gloria, el peso de la gloria. Esa palabra gloria ahí, si no estoy mal, es la palabra Shekinah o Shekinah. Esa es, ¿verdad? Muchos anhelan unción. Mire cómo, pastor, yo quisiera esa unción que usted tiene. Gloria al Rey. El que anhela obispado, buena cosa anhela. ¿Tienes yated? ¿Y para qué, pastor? Tienes que estarte ministrando constantemente. Tienes que estar yendo a administración constantemente. Cada vez que tú vas a administración, en el espíritu activas una yated para despojarte. Dejas ahí toda la inmundicia, todo aquello que no te sirve. Recibes la bendición de Dios, el perdón de Dios y avanzas. Pastor, me siento diferente después de que me he ministrado. Mire, me siento rinquincaya, me siento bien.
Gloria a Dios. Y mire, las cosas me están empezando a salir diferente, pastor. Oh, empiezas a crecer. No se haces caso. Mira, has anhelado mucho y tal vez has recibido poco, pero no como consecuencia de que Dios sea un Dios apocado. No. Muchas veces recibimos poco. Bueno, la Biblia dice que es porque no sabemos pedir. Pero yo te digo también hoy en esta mañana que es importante tener esa arma de guerra, el arma de la confesión. Ese es el arma de la expansión. Ese es el arma de la activación ministerial. Es el arma que sirve cuando Dios dice: este tiene yated. Es un hombre, es una mujer que no guarda secretos para conmigo. Sabemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Pero respeta el libre albedrío. Yo veo que es consecuente. Quiere dejar constantemente lo viejo atrás. Ok, le voy a expandir sus horizontes. Le voy a traer nuevas oportunidades. Le voy a traer ese llamamiento ministerial. Y cuando hablo de llamamiento ministerial, no te estoy hablando de que te van a llamar a ser apóstol o profeta o evangelista o pastor y maestro. Uno puede activar perfectamente un ministerio, por ejemplo, en un bus. Evangelismo al bus. Te activan tu llamamiento. Muchas veces pensamos en activación de llamamiento ministerial cuando uno es llamado a ser pastor, cuando uno es llamado a ser apóstol o profeta o evangelista o maestro en la palabra. Pero ministerio es todo aquello que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida para glorificar el nombre de Dios. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, quiero pedirte que te pongas en pie ahí en casa donde estás. Déjame ministrarte en esta mañana. Déjame ministrar sobre tu vida la yated. Esa yated trae cuatro bendiciones, 4 réditos: la limpieza, el crecimiento, la activación de tu ministerio. Pastor, a mí me gusta vestirme de payasito e irme a los parques a enseñarle a los niños. Recibe la activación de tu ministerio. Y a eso es a lo que me refiero. Aquí no le estoy ofreciendo a nadie ministerio, porque el don viene de Dios, el llamamiento viene de Dios. Yo no puedo decir como pastor quién sí y quién no. El que dice es Dios. A lo sumo me usará como un vaso para trasladar su designio, pero la decisión es de Dios. La activación de ese ministerio y el peso de la gloria de su bendición sobre ti, sobre los tuyos. Así que cierra tus ojos, por favor, y permíteme orar por ti y por tu casa y declarar activa esa yated, esa arma de guerra. Quiere decir que la limpieza es un arma de guerra, porque cuando uno anda escondiendo cosas o anda mal parado o mal caminadito, es decir, no ha usado la yated en su vida, administración, a veces las cosas no salen. Y ahí es donde uno dice: ¿por qué las cosas no me saldrán tan bien? Tal vez necesitas salir un tiempo de tu campamento. Cuando estoy hablando del tiempo de salir del campamento, no te estoy diciendo vete de tu iglesia, no, te estoy diciendo apártate un tiempo para ministrar tu corazón. Aparta un tiempo para presentarte delante del siervo, del ministro, de tu pastor, y depositar allí todo aquello que no te es útil. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde, a la luz de la palabra, recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.